Buenas. Estos, por ejemplo, son proyectos de eficiencia energética. Ya, por ejemplo, aquí está bastante relacionada con las... por ejemplo, el del fomento de la construcción sostenible de edificaciones nuevas. ¿Alguien puede decirme, por ejemplo, qué tipo de estas edificaciones cómo se diferencian de las convencionales? Construcciones sostenibles en cuanto a edificios. Ajá. Porque si está listada acá es porque estas edificaciones nuevas van a reducir emisiones. Entonces, ¿qué es lo que estas edificaciones nuevas están incorporando para reducir gases de efecto invernadero? De gas, de gas. Ya, claro, o sea, en vez de utilizar electricidad, por ejemplo, están conectadas a gas natural. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué más pueden estar incorporando estas edificaciones con paneles, o sea, con luz natural, paneles solares? Ya, hay un criterio, por ejemplo, al momento de construir las edificaciones, están construidas de tal forma que, por ejemplo, dejan entrar mayor luz, ¿no? Entonces ya evitas el uso de los equipos ¿no? De los focos y todo eso. Por ejemplo, también tienen las luminarias, por ejemplo, son eficientes, no son los equipos convencionales. Por ejemplo, los fluorescentes ya no son, sino son LED. Por ejemplo, los baños, las duchas, tienen tienen equipos, estas edificaciones tienen criterios de sostenibilidad en términos de eficiencia, de consumo de eficiencia energética de las diferentes, ya sea en el diseño o en los equipos que están instalados en la vivienda. ¿Ya? Ahora, no es, como se darán cuenta, por ejemplo, estas medidas no son significativas en términos de reducción de emisiones, pero tienen un potencial, ¿no? Que puede incrementar si es que se escalan esas medidas, por ejemplo, ¿no? Si es que hay un código de construcción sostenible, por ejemplo, esos tienen los criterios de eficiencia energética al momento de la construcción de la vivienda. Cuando sea obligatoria ese código, el impacto ya no va a ser ese, sino puede ser más, ¿no? Entonces hay como condiciones, le llaman condiciones habilitantes, que son aquellas condiciones que se tienen que dar para que esta medida se implemente y pueda ser significativas el impacto. Como le decía, por ejemplo, esto ahorita es voluntario, o sea que las edificaciones sean construidas de formas que sean eficientes en consumo de energía, son criterios voluntarios. ¿Y en la ley que se va a aprobar no está ese tipo de medidas? Hay un código que es del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Construcción y Vivienda y Saneamiento. Ellos tienen un código que es voluntario y ese código contiene criterios de eficiencia energética en las construcciones. Pero cuando ese código pasa a ser obligatorio, es lo que les decía, ¿no? El impacto va a ser más significativo. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo bonito de aquellas medidas de mitigación que están relacionadas con el cambio de combustible. Lo que les mencionaba, ¿no? De la línea recta, que pasa de carbón mineral a gas natural. En este caso, por ejemplo, en el caso de la industria cementera, por ejemplo,
sepan, pero ¿saben en qué parte del proceso de la producción del cemento se generan los gases de efecto invernadero? En la quema. En la quema. Como proceso de, o sea, no como quema de combustible, sino en el proceso de La cocción. ya. Por ejemplo, cuando se hace el cemento, algunos piensan que en el proceso de producción del cemento es donde se generan los gases de efecto invernadero, pero no. Los gases de efecto invernadero se generan cuando se produce el clínker. El clínker es un componente es como un ingrediente del cemento. Entonces, pero en el sector cementero, ¿no? O sea, en el proceso general de producción de cemento, no es, en el proceso general de producción de cemento, específicamente en la producción del clínker, es donde se generan las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es que la medida de mitigación relacionada a la industria del cemento está vinculada específicamente a que se utilicen sustitutos para que en la producción del clínker no se generen gases de efecto invernadero. Entonces hay derivados, hay otros, pero estoy equivocando, disculpen. No, la que les estoy comentando está en el sector de procesos industriales. Esta medida tiene que ver con la capacidad que tienen los hornos cementeros para poder eliminar o destruir totalmente cualquier tipo de residuo. Entonces, lo que se está proponiendo en esta medida de mitigación y que ya se hace en algunos países como Chile, por ejemplo, es que en el horno cementero se puede quemar como fuente de energía todos los residuos peligrosos, las llantas, cualquier tipo de residuo puede generar energía y puede ser destruido en un horno cementero. Entonces, lo que se está proponiendo, y esto se llama coprocesamiento, es un término, en pocas palabras, se llama coprocesamiento. Entonces, antes esto no se podía hacer porque no estaba en la legislación de manejo de residuos sólidos, pero cuando se actualizó la ley de residuos sólidos y el reglamento, ya se incorpora que esta acción se puede realizar. El Ministerio siempre ha estado coordinando con las empresas cementeras porque ellos siempre han estado como que abiertos y querían impulsar proyectos que pudieran reducir gases de efecto invernadero. Entonces ellos siempre han estado interesados en que esto se vuelva formal en un reglamento, porque ellos mencionaban, por ejemplo, que la OEFA les sancionaba, por más que era una buena práctica, por ejemplo, quemar residuos, en vez de que estén ahí, quemarlos en el horno cementero para eliminarlos, es una buena práctica, ¿no? Pero como no estaba en su instrumento de gestión ambiental, la OEFA lo sancionaba, ¿no? Entonces, los cementeros siempre decían que por un lado el gobierno incentiva que se implementen este tipo de medidas de mitigación, pero por otro lado la normativa los castiga. Entonces era un poco la disyuntiva que había en el mismo gobierno, no era coherente con sus políticas, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno ha tenido que adecuar una serie de sus normas para poder hacer congruentes entre lo que promueve y lo que establece y lo que regula. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que ya se está trabajando ahora, por ejemplo, para que las llantas puedan ser quemadas en los hornos cementeros, por ejemplo. Ese va a ser uno de los primeros proyectos pilotos que va a ocurrir en el país. ¿Que se quemen llantas? En los hornos cementeros. Pero supongo que los también tendrán. Y la emisión que libera. No, es que no libera, pues ya.
O sea, porque como se destruye totalmente los gases, hay un protocolo de Basilea que regula las dioxinas, que son altamente dañinas para la salud. Pero por la experiencia que ya se tiene en el manejo de este tipo de residuos como las llantas, por ejemplo, estas tecnologías en Chile, los niveles de los gases pues, son muy bajos. Entonces como que ya hay experiencia de que estas tecnologías sí realmente pueden solucionar el tema de los residuos. Claro, hablamos del tema de mitigación de gases, ¿no? En cocina se me entiende. Es que el horno tiene ciertas características que hace que cualquier residuo que entra al horno se elimina totalmente, así que ni siquiera hay residuos, y los niveles de gases que salen son muy bajos, o sea, están dentro de los parámetros que establece este protocolo que regula la entrada y emisión de estos gases. Entonces se pulveriza, ¿no? Sí. Entonces ahorita, por ejemplo, el gobierno está trabajando muy de la mano con las empresas cementeras para empezar a pilotear este tipo de proyectos. Bueno, las llantas también tienen un problema, ¿no? Porque son fuentes de vectores para el dengue, para muchas enfermedades y también tenemos millones y millones de llantas acumuladas y no sabemos qué hacerlas. Entonces puede servir como fuente de energía para esta industria, por ejemplo, ¿no? Y nos soluciona un problema con los residuos de las llantas. Claro, porque no hay forma de degradarla, o sea, darle un nuevo uso, pero no le vamos a dar un nuevo uso a todas las cosas. Claro. Que manda, pero ha habido bastante interacción, por ejemplo, con Chile, porque ellos ya implementan esa tecnología y les ha ido bien. Entonces, ha habido bastante, las empresas de Perú han ido a Chile a visitar las plantas y produce también ahí, ha viajado con la tecnología y hay un interés. de 1500 a 1600 centígrados centígrados. Sí. Esa es la temperatura. Sí, además de la temperatura, Por eso que lo hacen así. sí, claro. O sea, ese horno es el único que puede, ¿cómo le llamamos? Es la tecnología que puede solucionarnos el problema del manejo de los residuos sólidos. Es la única tecnología, porque todo elemento que entra ahí sale así. Sí. Ajá, entonces se está trabajando y viendo qué tipo ahorita como les mencionaba, lo que se está trabajando son las llantas. Ahorita no están haciendo algunos estudios, van a hacer pilotos, seguro ya va a haber algunos resultados, será en 1 año o 2 años a lo mucho, ¿no? Ahora, este tema de la valorización material también se ha incorporado en esta normativa nueva que se ha actualizado, ¿no? De residuos sólidos, porque antes no se le daba un valor agregado a algunos, antes se le llamaba residuos, ahora se le llama material, es un nuevo término que se está utilizando. Residuos el término residuo se le atribuye a aquel elemento que ya no tiene ningún tipo de aprovechamiento, ¿no? Entonces, pero en la nueva legislación se establece que los que generan los residuos tienen que realmente aprovechar el material, y cuando ya realmente ese material no tenga un uso aprovechable ni como fuente de energía ni como nada, recién se va a los rellenos de seguridad o a los rellenos para los inorgánicos. Entonces eso también es lo que se está apostando, ¿no? Para la valorización material de los residuos. Ese es en el caso de todos los tipos de proyectos que hemos venido hablando, son proyectos que están enmarcados dentro del
las grandes industrias de generación de electricidad o las grandes industrias de cemento, por ejemplo, o empresas industriales, no les había comentado, por ejemplo, el ácido nítrico que se produce en el país, por ejemplo, hay un especial interés para reducir las emisiones que se generan por la producción del ácido nítrico. Entonces las empresas están interesadas en que, son 2 empresas nomás, no son muchas, son 1 o 2 empresas que están interesadas en reducir las emisiones que se generan en la producción del ácido nítrico. Entonces por ahí también hay un potencial importante de reducción de emisiones que no han sido identificadas inicialmente, ¿no? En este caso, por ejemplo, las medidas de mitigación del sector de energía, pero específicamente combustión móvil, nos referimos a los proyectos relacionados en el sector transporte. Entonces, ¿qué estamos acá? ¿Qué es lo que se ha considerado? Acá básicamente los grandes proyectos que tenemos y con los cuales se espera realmente contar con esas reducciones son con las líneas del metro, ¿no? ¿Alguien sabe por qué se reducen las emisiones en las líneas del metro de Lima? ¿Cómo? Claro, ¿de qué forma aporta la reducción de emisiones la implementación de un metro? ¿Todos usan gas? Es eléctrico. O sea, la línea 1 del tren eléctrico. Yo pensaba que eran los buses. No, del tren eléctrico. Ya claro. Y ese tren, Ya, ese es otro. Acá cuando estamos hablando, nos referimos solamente de cómo una acción contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero. Lo que pasa que Es masivo, es un tren. No es porque tiene que ver con la capacidad de la gente, entonces ya no usan tanto vehículos, solamente uno. Eso es. O sea, este proyecto reduce gases de efecto invernadero porque lo que hace es reemplazar, ¿no? Reemplazar los otros modos de transporte que son intensivos en el uso de combustibles fósiles. Entonces, son como emisiones evitadas, ¿no? De gases de efecto invernadero por el uso ya de este tipo de tecnologías, ¿no? Que es un tren eléctrico, ¿no? Ahora, el tren eléctrico, como es electricidad, las emisiones no se generan por el uso del tren eléctrico, pero sí se generan en las centrales de generación de electricidad, ¿no? En aquellas que utilizan gas natural, diésel, ¿no? Eso se contabiliza, pero en otro componente. Pero específicamente en el sector transporte sí evita las emisiones generadas por el uso de otros modos de transporte. Pero ahí sería más, ¿no? Porque la generación igual de la electricidad implica también mayor uso de combustible o otra fuente de energía. Sí, sino que como vienen del sistema interconectado, por ejemplo, ya el gobierno se había mencionado que nuestra principal fuente de energía para la generación de electricidad es el agua. Entonces esa es energía libre. Pero y ahora que con el cambio climático va a haber menores de caudal. Ese es otro tema también que se está evaluando, en el tema de adaptación, ¿no? Porque, claro, ahí se están evaluando los regímenes de disponibilidad de agua, por ejemplo, para la generación de electricidad, ¿no? Entonces ahí ya se evalúa desde el lado de la adaptación, ¿no? En este momento nosotros estamos viendo cómo estas medidas aportan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A ver, otro proyecto que... Bueno, esto básicamente son los proyectos que existentes, ¿no? que ahorita tiene el gobierno en cartera. Por ejemplo, el programa de chatarreo y renovación vehicular, el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, que tiene que ver con la renovación de
de los vehículos, por ejemplo, de sacar los antiguos, ¿no? El transporte urbano sostenible de vehículos más eficientes, tecnologías más eficientes. Los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan sobre el ingreso de estos vehículos eléctricos en el país? Pero dicen que no, o sea, para un ámbito como el de acá en Lima, que es plano, claro, sí es aceptable, ¿no? Porque se usa poca cantidad. Además que los vehículos también son pequeños, ¿no? Pero si tú quieres hacer un viaje provincial, por ejemplo, provincial, dice que no son tan eficientes. ¿Alguna percepción sobre lo que estamos promoviendo, los vehículos eléctricos a nivel nacional? Justo leí que en Arequipa ya está conseguido el primer como que grifo de carga, ¿no? No sé. Sí. Por ejemplo, sí, son estaciones de carga, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, si uno ve el registro en la zona de los vehículos eléctricos, son muy poquitos, ¿no? Aparte de que infraestructura tampoco no tenemos, ¿no? Porque no tenemos estaciones de carga, pero lo que sí hay son algunas iniciativas, por ejemplo, Enel está bastante interesado, obviamente, en la promoción de este tipo de vehículos, y por ejemplo ya no sé si ya entró ya a circulación, pero ellos iban a donar un vehículo grande para que empiece a circular por algunas avenidas principales. En Arequipa también también están, no sé si ya han puesto el vehículo a circulación. Creo que en San Isidro también. Sí, entonces poco a poco se está empezando a promover esto. Lo que no se sabe es que, es como cualquier tecnología que ingresa al mercado, ¿no? Siempre el precio es súper alto al inicio, entonces puede ser que, como en otros países, la tasa de penetración de estos vehículos puede ir incrementándose en la medida que los costos también vayan bajando, ¿no? Pero digamos, es algo que se está promoviendo, que hay normativa que se tiene que adecuar para que se logre el ingreso de estos vehículos. También es igual, ¿no? La electricidad no genera emisiones de gases de efecto invernadero al momento de emisiones de vehículos, pero sí se genera al momento de la generación de electricidad. Ajá. Entonces, y luego lo que se está considerando pues son los corredores complementarios, ¿no? Incrementar más metropolitanos. Todo básicamente es lo que ya, digamos, tenemos como algunos proyectos ya encaminados, ¿no? Entonces es lo que se ha considerado. Eso básicamente es en el sector transporte, no hay mucho más, digamos, medidas novedosas, no. Y bueno, lo que se está viendo también es esto del gas natural licuefactado, porque como el gas natural no llega todavía a las regiones, sino solamente en Lima y en Ica, entonces se está queriendo promocionar o que el ingreso de esta fuente de energía que es menos intensiva en el carbono a las regiones sea a través de este licuefactado, ¿no? Que vienen en balones. Luego también se ha estado evaluando los proyectos de los ferrocarriles, pero son muy poco significativos en términos de reducción de emisiones, ¿no? Ahora, no sé si hasta ahí hay alguna consulta, algo para ya pasar a otro sector.
acordémonos que en el sector de energía es uno de los principales también fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero, y así como es uno de los principales fuentes de emisión, también es uno de los principales sectores que está aportando en proyectos para reducir gases de efecto invernadero. Y los proyectos que hemos revisado, ¿no? Que están, esos proyectos son los proyectos o las medidas con las que se va a contabilizar número por número la meta que nos hemos trazado. Bueno, entonces, habían otros, cuando uno propone una medida de mitigación, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de la experiencia que tuvimos de la INDC a la NDC, se sacaron habían más medidas de mitigación, pero ¿qué pasaba? Que algunas medidas de mitigación que estaban propuestas realmente no reducían gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los proyectos de infraestructura de pistas, ¿no? Todo lo que es infraestructura de autopistas, uno creería que de repente va a reducir el flujo vehicular, el tiempo de demora de los vehículos y tal, pero cuando uno hace el cálculo realmente no se puede atribuir reducción de emisiones. Entonces salieron muchos proyectos de infraestructura del listado de las medidas de mitigación en el sector transporte. Y eso que nos llama a reflexionar a que no necesariamente cualquier proyecto puede ser una medida de mitigación. Hay que evaluar bien si realmente lo que se está proponiendo tiene un impacto en términos por ejemplo, de uso de combustible, de eficiencia energética, que a su vez reduce gases de efecto invernadero, ¿no? Es una lección aprendida que tenemos de la NDC a la NDC, ¿no? Ha sido un proceso de aprendizaje y ahora ya sabemos que tenemos que evaluar bien, ¿no? Por ejemplo, el mismo asfalto que se pone en las pistas, eso también genera gases contaminantes. A diferencia de repente que haga una pista, de repente, no sé, de un asfalto, de repente flexible como cemento, o Ya, por ejemplo, ahí habría que... Hay metodologías, no sé si lo comenté, hay como metodologías que te dicen cómo cuantificar los gases de efecto invernadero. Entonces hay que ver si realmente esas medidas de mitigación se puede contabilizar, ¿no? O sea, pueden haber ideas, propuestas, pero hay que ver realmente si tienen un impacto directo en la reducción de emisiones. En el sector procesos industriales solamente se ha propuesto dos medidas de mitigación, que básicamente están relacionadas con el reemplazo de materia prima. Son estas dos. Les había comentado del clinker, ¿no? Que en el proceso de producción del cemento, al momento de producir el clinker, que es un insumo para el cemento, ahí es donde se generan las emisiones. Entonces, lo que se plantea es sustituir el clinker, o sea, no utilizar clinker en el cemento, sino utilizar otros insumos, como lo que le llaman cemento adicionados, ¿no? Que tienen utilizan, por ejemplo, cascarillas, residuos agrícolas para poder producir cementos adicionados. Entonces, como ya no se produce clinker, entonces ya no hay emisión de gases de efecto invernadero. Y por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar sobre la enmienda de Kigali? ¿No? La enmienda de Kigali. ¿Alguien ha escuchado hablar de la enmienda de Kigali? Así como nos hemos comprometido en algún momento, ¿en qué año habrá sido? A reducir los gases refrigerantes, los HCFC,
porque se evidenció científicamente que la capa de ozono se estaba destruyendo. Entonces los países firmaron un acuerdo para eliminar esos refrigerantes que estaban produciendo el agotamiento de esa capa de ozono. Ahora, nuestro país fue uno de los que estuvo, eso se llama el Protocolo de Montreal. Entonces nuestro país formó parte de ese protocolo y sí cumplimos, fuimos uno de los países que cumplió el objetivo de ese protocolo. Y lo que ha pasado ahora es que como se ha reemplazado, como se ha eliminado esos refrigerantes, el mercado de refrigerantes ha ido creando otros tipos de refrigerantes que ya no eliminan, que ya no agotan la capa de ozono, pero que sí tienen un alto poder de calentamiento global. Entonces hemos solucionado el agotamiento de la capa de ozono, pero el mercado ha hecho que para tener otro tipo de refrigerantes que no agote la capa de ozono, han creado unos refrigerantes que sí tienen un impacto en el calentamiento global. Entonces hemos solucionado un problema ¿no? Y ahora tenemos otro problema. Entonces lo que se está haciendo ahora es, los países se han puesto de acuerdo para que busquemos otros refrigerantes, sustituirlos, eliminando, sacando del mercado, porque como tienen un alto poder de calentamiento global, está acentuando también los efectos del cambio climático, ¿no? Porque acuérdense que los refrigerantes tienen un poder de calentamiento global, algunos son de 1000 veces el CO2, tienen así un valor súper altísimo su poder de calentamiento global. Entonces, el Perú ha firmado también una enmienda de Kigali en el cual nos comprometemos a ir sacando del mercado estos refrigerantes. Y eso es lo que se ha considerado acá. Como ven, miren, tiene una importante contribución a la reducción de gases de efecto invernadero. Son dos medidas, pero que tienen un impacto importante, ¿no? Son significativas. Y acá les comentaba que no habíamos identificado en este momento, por ejemplo, el aporte que podría hacer las empresas de producción de ácido nítrico, que ya están haciendo, que ya están coordinando con el gobierno para que puedan cuantificar cuál sería el aporte en términos de reducción de emisiones, ¿no?